Hubo dos hechos trágicos en Córdoba, en la ciudad y en Villa Carlos Paz, con una diferencia de muy poquitos días, Perino. Ha sido prácticamente 5 días de diferencia muy entre poca. uno y el otro. Entre Exacto. el de Amadeo, el nene de 13 años del Club San Lorenzo de Barrio Las Flores, y Tommy, el nene de Villa Carlos Paz. 5 Claro. de diferencia, y como vos contaste, anticipando que íbamos a hablar de tema, por muerte súbita. Muerte Chicos súbita. que están entrenando. Claro. En el caso de Amadeo fue en una práctica de fútbol. Y en el caso de Tomás fue en un partido de fútbol. Entonces como que llama la atención chicos que de golpe les pasa Claro, algo. y que justamente es eso, ¿no? Que seguramente su familia, su entorno, Sí. atento a la cuestión de la salud, chicos que no hay antecedentes, por lo menos que nosotros sepamos, de que han tenido algún problema congénito. De hecho, El famoso soplo cardíaco. pero de hecho que han muerto haciendo deportes. Correcto. Eso es lo que, Sí. que sorprende. Bueno, ¿hay alguna forma de prevenir? Ya de por sí el nombre es un nombre de la muerte súbita. Ya es un nombre que nos pone en un estado de guardia angustiante, porque Sí. muerte súbita significa se murió. Exacto. ¿Hay alguna forma, a pesar de que es súbita, hay alguna forma de remediarlo? Bueno, el doctor Fernando Ulloque, que es médico deportólogo, está en línea con nosotros. Doctor Ulloque, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Sergio. Buen día para todos en el piso. Bueno, arranco con lo que venía preguntando recién al aire. ¿Hay alguna, a pesar de que el nombre indica que no, pero hay alguna forma de prever la muerte súbita y estudios a los chicos de 12, 13 años? ¿No le hacemos estudios cardíacos? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, primero lo más importante, como siempre decimos, es definirlo, ¿no? Este evento catastrófico tan devastador, ¿no? Inesperado, que ocurre incluso durante la práctica de una actividad deportiva, que uno supone que es que siempre lo asocia a la salud, ¿no? O al bienestar. Pero bueno, lamentablemente hay situaciones en las cuales se dan este tipo de casos. Por eso lo importante, como siempre decimos, es tratar de detectar algunos factores de riesgo o situaciones que pudieran predisponer a sufrir este tipo de eventos, ¿no? Uh-huh. Esto es lo más importante. Y bueno, la asociación en realidad son eventos catastróficos, pero afortunadamente son infrecuentes. Bueno, esto que ha sucedido con un lapso de 5 días, nada más, creo que uno fue el 11 y el otro fue el 15 de septiembre, con estos dos adolescentes. Afortunadamente digo que es infrecuente, pero bueno, sucede, y cuando sucede se caen todas las estadísticas, ¿no? Pasa a tener un impacto social y a preocupar mucho a los padres, a los educadores, bueno, y a todo el ámbito del deporte, ¿no? Pero bueno, como siempre decimos, más que preocuparnos hay que ocuparnos. Sí. Y ocuparse implica fundamentalmente realizar todos los exámenes y tomar todas las precauciones fundamentalmente para tratar de detectar alguna condición que pudiera predisponer a sufrir este tipo de eventos, ¿no? ¿Y qué puede, a ver, perdón que se lo pregunte así de manera casi como, no digo de adivinanza porque usted es un profesional, pero no conoce puntualmente estos casos? ¿Qué puede ser, cuál puede ser la causa o la más común? ¿Alguna cuestión congénita en el corazón? Porque tiene que haber un hecho material, Claro. No puede ser súbita, de repente un día te moriste. Y más, doctor, si no corrijan, estos chicos tienen un chequeo médico hecho o Bueno, una evaluación por médica que capaz que ahí no les salió, que tenían alguna cuestión y de golpe estamos cronicando el fallecimiento de ambos. Exactamente, yo creo que esa situación es clave. Lo que permite, la causa más frecuente, o el 70% de las causas, respondiendo a la primera pregunta, son de origen cardiovascular, ¿sí? Congénito, en nuestro medio, la causa más frecuente a estas edades es la miocardiopatía hipertrófica, que eso uno puede, de manera, con la realización de exámenes médicos precompetitivos cardiovasculares o de screening cardiovascular, detectar indicios que pudieran hablar, digamos, de la predisposición a sufrir esta patología. Por eso es tan importante la realización consensuada por gente preparada e idónea que pueda detectar, digamos, precozmente estos factores de riesgo. Claro. No obstante, ¿cómo? No, claro, le decía que entiendo perfectamente, y esto ya es una cuestión de responsabilidad. Uno, a ver, por naturaleza jamás
como decía hace un rato, piensa en hacerle un chequeo de estas características a un niño o un adolescente. Es más, hago un mea culpa, muchas veces los adultos, en todo gimnasio debería haber, que de hecho lo hay, un pedido de por lo menos un electrocardiograma, cuestiones. La inmensa mayoría no los llevamos y el gimnasio no te lo pide más. No. El gimnasio no te va a decir a partir de mañana no entras. Porque, bueno, perdes un cliente. Correcto. Menos lo hacemos con un niño o con un adolescente. Desgraciadamente y lamentablemente tomamos conciencia cuando suceden estas cuestiones importantes. La detección precoz de factores predisponentes. Por más, como bien lo decías en un comienzo, la muerte súbita, lamentablemente, muchas veces no puede detectarse, incluso con exámenes exhaustivos, porque hay una predisposición genética, porque hay una determinada condición que justo se sucede, digamos, amén de haber realizado consensuadamente los exámenes, por ejemplo. Y también tiene que ver esto, y esto es muy importante decirlo, que el examen también debe adecuarse al grado de actividad física que realiza el individuo, a la edad que tiene, y para ello, y también, digamos, la exigencia que tiene. Claro. No es lo mismo cómo uno tiene que ahondar en hacer más exhaustivo el examen cuando estamos con un deportista federado, que es el caso de la realización del EMAC, del examen médico para la mediana y alta competencia, que por ahí si la actividad es meramente recreativa, porque esto también tiene incidencia, digamos, en avanzar más. Y sin perder de vista que esto es muy importante también, casi igual que el examen físico, una buena anamnesis, o sea, un buen interrogatorio acerca de los antecedentes, tanto de la deportiva como también de los antecedentes familiares que tenga el individuo. El hecho de haber tenido, por más que el examen sea perfectamente normal, no tener ningún tipo aparente de condicionamiento orgánico, el hecho de tener antecedentes familiar, por ejemplo, de un fallecido por muerte súbita antes de los 50 años, familiar directo, es muy subjetivo de que pueda haber una predisposición genética y nos obliga a ahondar un poco más en el examen físico o en los métodos complementarios, ¿no? Doctor, yo te quiero hacer dos preguntas. En un examen, en un electrocardiograma, ¿puede saltar, primero, que cuando vos lo estás haciendo, vos lo aprobás el examen, pero te dicen, che, mira, tenés cuidado porque tuviste tantos ritmos cardíacos que pueden influir, tema uno. Sí. Y lo otro es, si bien es congénito, eso es impredecible. O sea, me puede dar el electrocardiograma fenómeno, pero al ser algo congénito puede saltar en cualquier momento, a los 13, a los 15, a los 20, a los 40. O te complemento, perdóname, ¿en qué estudio puede saltar exactamente eso? ¿Qué tipo de estudio? Depende de los distintos antecedentes y la causa. Sí. El electrocardiograma, lo más importante, como siempre decimos, la clínica sigue siendo soberana, es realizar un buen interrogatorio para evaluar los antecedentes. Está bien. Y un buen examen clínico cardiovascular, ¿sí? Bien. Eso nos da la pauta de que puede haber la presencia de un soplo, la presencia, digamos, de alguna desviación, alguna situación concreta que nos marque clínicamente que puede haber el hallazgo de algún síntoma predisponente, un buen interrogatorio acerca de falta de aire, de dolor de pecho, bueno, alguna situación que implique la necesidad de ahondar y solicitar un método complementario. Un método complementario se utiliza justamente para ratificar o rectificar una sospecha clínica, pero esa sospecha debe haber nacido de un buen interrogatorio y un buen examen físico, ¿sí? Y doctor, en base a lo que estás contando, ponele que yo lo hago el electrocardiograma, lo apruebo, digamos, me da bien, pero saltan estas alertas, che, mirá, acá hay tanto. ¿Se puede, vos es decir, me habilitas para la práctica deportiva? ¿Se puede, no. Se puede, no habilitas directamente? ¿Sí o no? No. Si hay una sospecha clínica del examen, o del electro, del examen físico, lo que fuere, o del mismo interrogatorio, tenemos que sí o sí estamos obligados a ahondar más para tratar de detectar el riesgo, justamente, no solamente muerte súbita, sino de cualquier otra patología. Esto aplica no solamente porque generalmente, y por este tema que estamos tocando hoy, nos ahondamos fundamentalmente a la cuestión cardiovascular. Pero hay otras causas también de muerte súbita. El asma bronquial, por ejemplo, puede ser causa también de muerte súbita, un traumatismo craneoencefálico. Hay otras causas que no son cardiovasculares que también en un examen físico uno puede detectar. Claro. ¿Sí? Por eso es la importancia de la realización consciente
Sí. de este tipo de examen, ¿no? No, Para detectar precozmente y muchas veces reorientar al deportista hacia otra actividad física que no implique riesgo para su salud o riesgo de muerte súbita, ¿no? Y esto también abre las puertas, hablo también por conocimiento de un caso muy cercano a mí, que bueno, que esta persona falleció por un problema cardíaco, teniendo una cuestión congénita que saltó en el momento que había que colocar un stent, por ejemplo. Claro. Que ahí se produjo un hecho mucho más grave. Sí. Digo, estos estudios precoces, adolescentes, pueden detectar algo que te salve la vida cuando tenés 70. Yo creo que esa es la clave, ¿no? La evaluación previa identifica al individuo, identificando o detectando este tipo de patologías, salva vidas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente que, como bien decimos, hay situaciones que pueden no detectarse, pero se detectan muchísimas más que, lógicamente, la historia que tenemos de realización, hemos cumplido ya 20 años de la realización de los EMAC, la cantidad de patologías que se han detectado que potencialmente pudieran haber provocado una muerte súbita es impresionante. Y teniendo en cuenta esto, ahora con la digitalización incluso del EMAC, esto va a mejorar muchísimo porque vamos a poder lograr también tener una trazabilidad en cuanto a tener un recuento estadístico de todos estos datos, ¿no? Bueno, interesante. Lo escucho ahora al doctor y pienso en otras muertes que no son... en una muerte, mejor dicho. El otro fue un caso que nos sorprendió a todos, que ya no son ni adolescentes ni niños. Uno de ellos es Romina Yan, Claro. por ejemplo, cuya muerte... Fue esto. También. Fue esto. Después se habló de la dieta, de la alimentación, de la ingesta excesiva de agua. Sí. Se hicieron muchas hipótesis y ninguna de ellas quedó totalmente en clara. Y después esta cuestión cardíaca que les apareció al Kun Agüero, a Fabricio Oberto, Que le que fueron dijeron, hasta acá. cuestiones que de repente dos atletas de altísimo nivel, estamos hablando del Kun, hombre de selección, de equipos de elite, y un campeón de NBA como Fabricio Oberto, que de golpe ya en su vida adulta, para detenete acá. Claro. Exactamente. Puntualmente, en el caso de Fabricio, bueno, tocó también muy de cerca cuanto a la detección y toda esta situación. Sin ahondar, digamos, específicamente en cada caso particular, bueno, justamente una detección, después de haber pasado por múltiples exámenes, se detecta en uno justamente esta conducción anómala, este haz anómalo que producía esa arritmia, y bueno, y se procedió, digamos, a la ablación de ese haz que producía la arritmia, que en otros exámenes no había conducido justo en el momento que se realizaba y no había saltado. Por eso es tan importante también la regularidad y la periodicidad en la realización de los exámenes, porque hoy no te lo detecto, pero quizá el año que viene sí. Entonces, y otra cosita que quería dejar importante, no solamente que es fundamental la detección para la prevención, sino también tener capacidad de respuesta frente a un evento de esto. Por eso es fundamental, tanto en las escuelas como en toda la sociedad, en los ámbitos laborales y en todos los ámbitos, ante una situación de muerte súbita o descompensación brusca de paro cardiorrespiratorio, que todo el mundo conozca maniobras de RCP, de reanimación cardiopulmonar básica. Esto es fundamental porque esto salva vidas y recupera vidas. Más allá de tener la posibilidad de contar con, que sería lo ideal, ¿no?, de un desfibrilador automático no solamente en los aeropuertos, sino en todo donde haya, sobre todo eventos masivos, donde haya mucha circulación de gente, el hecho de que conozcamos y sepamos sobre RCP es fundamental y clave. Gran consejo, doctor, coincido plenamente. Ese conocimiento y el estudio cardiológico tampoco suponen grandes trastornos, se puede hacer en un hospital público, sin costo, tu obra social te lo... ¿Perdón? Dejemos de verlo como un trámite administrativo, por favor. Es algún seguro. Digamos, nadie asegura, el médico no es vidente, no es pronosticador, de hecho, como decíamos, estas muertes súbitas lamentablemente no las podemos evitar, pero fundamentalmente
tomarlo a conciencia y realizarlo periódicamente para estar más seguros en nuestra práctica deportiva o en nuestra vida en general. Bueno, a modo de corolario, no sé si te queda alguna pregunta más, Leo. Si en el caso de que se lo detecta, el doctor acaba de ser muy así contundente, claro, que no se hace la actividad o se lo deriva a otro deporte, por ejemplo. Pues yo quería preguntar si existe alguna medicación donde diga, porque doctor, voy al futbolista amateur, lo nombro, que dice, necesito que usted me lo haga, te detectan algo y te dice, por favor, necesito que me lo haga. Y no correr el riesgo de que no le dé bola al médico y diga, yo voy igual. Exacto. Juego igual. Entonces que usted, doctor, si existe, le diga, mira, te saltó esto, se puede controlarlo con tal medicación periódica, si existe esa posibilidad o no. ¿Sabes por qué? Porque me pongo en la piel del jugador amateur de fútbol, Sergio, me ha pasado verlo. Amateur y no amateur. Sí, pero el amateur, que hoy en los campeonatos de amateur te exigen el certificado médico para practicar el fútbol, por ejemplo, Sergio, que si vos no lo presentás, no jugás porque los torneos se ponen ya rígidos y el tipo de la persona lo agarra al doctor, le dice, hacémelo porque si no, no puedo jugar y me corta y te empiezan con un montón de... Entonces, ¿existe que toma tal medicación para controlar, en ese caso, alguna desbaraje, en este caso una arritmia, un soplo, lo que pueda hacer? Depende pura y exclusivamente de la patología que se trate. Bien. Y en lo que hacemos nosotros cuando hacemos la detección, es, en mi caso, que soy deportólogo, pediatra, pero no soy cardiólogo, en el caso que sea cardiovascular, lo derivo con el cardiólogo para que determine él, después del tratamiento o de los métodos complementarios que requieran para tener un buen diagnóstico de situación, si esa patología realmente le contraindica la práctica del deporte en la intensidad que el individuo requiere. Recordemos que, sobre todo por este caso puntual que vos me estás planteando, en mayores de 35 años la mayor causa de muerte súbita no es como en la infancia, que es la miocardiopatía hipertrófica, sino en este caso son los problemas coronarios. Y fundamentalmente la isquemia, el infarto, ¿sí? Agudo de miocardio. Entonces, en estos casos, fundamentalmente, sí o sí el cardiólogo que tiene que definir dónde estamos parados y dar la contraindicación si es relativa por un tiempo mientras hace tratamiento o es definitivo. Bueno, a modo de corolario y resumen, consejo para padres, madres, profesores de gimnasia de colegio, un estudio, ¿a partir de qué edad? Y con esto cerramos. A partir de que el niño comience a hacer actividad física, actividad deportiva arreglada, necesitamos tener un buen examen clínico del pediatra de cabecera y en la primera infancia se recomienda un electrocardiograma basal, digamos, como para tener, digamos, una base y se repite cuando comienzan en la adolescencia. O sea, el ingreso del primario y el ingreso del secundario es, digamos, los estudios recomendados con respecto específicamente a lo cardiovascular. Salvo que el individuo o el niño practique un deporte federado en el cual tiene que realizarse el EMAC, el examen médico para la mediana y alta competencia. Bueno, la verdad que muy completo, Fernando. Muchísimas gracias por este contacto, nos has ilustrado muchísimo. A ustedes estamos en contacto. Vamos, un abrazo.